recibir a nuestros amigos de Legal NEA. Y aquí está con nosotros el doctor José María González. ¿Cómo le va? Bienvenido, muchas gracias. ¿Hará el pum pum pum? Creo que el fin de semana me pongo a practicar. El pum, Claro, pum. sí, Por ahí va la cosa. ¿Uno la ve o no la ve? Si uno la ve, va por ahí, tiene... A ver, ¿cuántos seguidores dice esta mujer? Después podemos dudar, podemos discutir lo que aporta, no aporta, pero que... Imagínese 2 millones de clics en la página Legal NEA. Claro. Imagínese. Y eso Estoy feliz porque el reel de la visita de Probón tuvo 500 reproducciones. Bueno, imagínese si hubiesen hecho pum 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 todo. Pum. Encima son medio algunos, tienen dotes de bailarines algunos de los abogados del staff. Sí, bailamos todo el día. Entonces yo creo que tienen que hacer un pum 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 y ¿te imaginas? Sugerirlo, no sé quién se encarga, doctor Maciel. Vamos puede a pedirle al empezar doctor Maciel que haga la coreo. Claro. Bueno, día viernes, seguimos en el medio de la feria, así que por ahí da para hablar un poquito de temas más de fondo. Nosotros lo hablamos ya en varios programas, me acuerdo, pero siempre con la salvedad de que todo iba a pasar si se aprobaba la ley bases, haciendo referencia a las reformas laborales que esta ley podía traer. Ahora se aprobó la ley bases. Se aprobó la ley base, está vigente desde el 8 de julio, que fue publicada en el boletín oficial. Entonces, por ahí creo que hubo más un tratamiento político de la cuestión que en sí del contenido en profundidad. Es decir, que se aprobó la ley y pocos saben todo lo que trae la ley. Pocos sabemos del contenido de la ley y uno se pregunta de todo esto qué es lo que más le afecta a la gente, ¿no? En qué le va a cambiar la vida a la gente. O en qué le beneficia a la gente. O en qué le beneficia. Y cuando decimos a la gente, decimos no solo en materia laboral al trabajador, sino también al empresario, al empleador, porque hay muchas normas que también le afectan, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que hay que tener en cuenta que una ley más que establece emergencias en nuestro caso, ¿no? Y se declara nuevamente una emergencia administrativa, económica, financiera, energía, que es más o menos el contenido de la ley. Uno de los capítulos más importantes, sin duda, el laboral. Otro, o en realidad dos capítulos en realidad, o 2 títulos de la ley. Pero también trato otras cuestiones. Acá hay mucha atención el empleo público nacional, porque hay modificaciones en la regulación del empleo público nacional. Mucha atención también lo que tiene que ver con las empresas o los particulares que realizan actuaciones ante el Estado Nacional, porque se modifican todos los procedimientos administrativos. Es decir, hay modificaciones importantes en lo administrativo. También en la parte de reforma del Estado, pues la reforma del Estado quiere decir en muchos aspectos también modificación de la planta de personal. Entonces son como varios temas importantes. Después están los temas que por ahí se escapan a nuestra realidad, que tiene que ver con hidrocarburos, minería, claro, son como... el tema del RIGI, la promoción para los grandes inversores. Que por ahí son los que más espacio ocuparon el RIGI, que si bien no resta importancia, pero es como bastante más macro, ¿no? Que lo que uno puede en el día a día sentir las modificaciones de la... Y a ver, de todo esto que estabas comentando, ¿cuál es la que por ahí, sin necesidad de mayor reglamentación, ya empieza a tener efectos? Bueno, ese es un punto, digamos, ¿no? Gran parte de las disposiciones, sobre todo en materia laboral, están sujetas a reglamentación. Entonces es como que tenemos la ley, pero todavía no está la reglamentación para la cual el Poder Ejecutivo Nacional tiene que dispone de 90 días, ¿no? Recordemos que por la ley se le delega al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar algunas de estas cuestiones, como así también de rendir cuentas mensualmente. Se supone que todos los meses debería el presidente, el jefe de gabinete, mandar un informe al Poder Legislativo relativo a cómo se van reglamentando estas cuestiones. La parte laboral tiene 2 aspectos. La primera, que tiene que ver con los empresarios fundamentalmente, pero también con los trabajadores, que se llama promoción del empleo registrado. Una cosa nunca intentada en el país. Nunca intentada en el país, que en rigor de verdad, como contenido en sí, no tiene ninguna norma de promoción, sino tiene más bien normas de regularización.
¿Qué quiere decir esto? Esto es importante para el empresario, el empleador, que a partir de la entrada en vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo va a dictar un reglamento que va a permitir a aquellos que tienen personal sin registrar Sí. o deficientemente registrado, por ejemplo, que no está bien registrada su jornada de trabajo, está por media jornada y trabaja jornada completa, regularizar esas registraciones sin ningún tipo de sanción. Es como análogo a lo que sería un blanqueo de capitales, sería un blanqueo de situaciones. Blanqueo de los contratos de trabajo Ajá. que están no registrados o deficientemente registrados. O sea, Sí. nuestro país tiene una alta dosis de informalidad en este sentido. Creo Y a que es su un vez, borrón y cuenta nueva, es decir, todo lo que pasó hasta ahí se olvida o tiene, por ejemplo, a ver, imaginemos que estemos hablando de una registración errónea en cuanto a la fecha de ingreso, es decir, a mí me dieron de alta este año, pero yo hacía 3 que venía trabajando en negro. Con esto, ¿qué va a pasar? ¿Yo voy a poder reclamar esos 3 años de antigüedad o cuando se hace todo este blanqueo yo automáticamente quedo como que empecé a trabajar este año? bien, muy buena la pregunta porque en ese aspecto este capítulo refiere al trabajador en el sentido de que este blanqueo, como decís vos, que se va a realizar, es una facultad para el empleador que le va a traer también ventaja, es decir, va a poder exonerarse de multas, procedimientos penales por evasión tributaria, todo tipo de sanciones, el Poder Ejecutivo le va a poder quitar, digamos, ¿no? Pero para el empleado tiene la ventaja de que podrá ser regularizada su registración hasta por 5 años o menos, como en el caso que vos decís, si trabajó 3 años, el tiempo que hubiera O trabajado. sea, que el trabajador no perdería eso. No perdería, se blanquearía esa parte de su contrato de trabajo, se efectuaría, digamos, o se registraría como un periodo trabajado con un salario mínimo vital y móvil a los efectos de Igual, sus antecedentes. a ver, ¿cuál es el motivo por el cual, a ver, un empleador tiene el negro o un mal registrado o no lo registró en su momento un empleado? A ver, los aportes, si hay media jornada, por ejemplo, y trabaja jornada entera, pagarle menos, Pagar menos. etcétera. ¿Por qué lo haría? Digamos, uno te dice, bueno, pero escuchate, te limpio todo lo de atrás, pero de acá en más adelante te tengo que pagar el sueldo como corresponde, te tengo que pagar los aportes como corresponde y todo lo demás. O sea, el motivo por el cual yo te tenía el negro o yo te tenía mal registrado va a continuar. O sea, vos interpretás que exonerarte de multas y sanciones no es una promoción en sí. Porque tengo que pagar. Yo, poniéndome, a ver, en el lugar de un mal empleador, por decirlo de alguna manera, yo está bien, listo, yo te blanqueo, pero al mes que viene te tengo que pagar entero tu sueldo, y es algo que no quiero. Si no quise el mes pasado, ¿por qué voy a querer este mes? Ese es precisamente, creo yo, uno de los aspectos que pendientes, digamos, ¿en qué sentido? Si yo voy a blanquear a un empleado que tenía en negro, a partir de ahora sí voy a tener la carga, ¿no es cierto?, de empezar a hacer todos los aportes. Si lo tenía media jornada, voy a tener que empezar a aportar por jornada completa con el costo económico que ello representa. Hasta ahora no hay una medida que, recordarán esto en la época políticamente y económicamente similar de Menem, por ejemplo, vino acompañado de algunas disposiciones donde el primer año los aportes eran menores, o los primeros empleados pagaban menos aportes. Tenía una serie de incentivos económicos para que aquel motivo que había hecho que el trabajador no fuera registrado no impacte de lleno a partir de ahora. Por eso, qué sé yo, a ver... Por ese lado estaría incompleta la Yo regulación. estoy trabajando 5 años negro, por ejemplo. Listo, todo lo pasado pisado. Y yo te pongo a partir del mes que viene que vos entraste a trabajar 5 años antes. ¿Pero eso qué significa? ¿Te tengo que pagar 5 años de antigüedad? Claro, o sea, no solo te va a tener que pagar Así el que las sueldo, condiciones sino te va a de tener que hecho en la reconocer práctica, antigüedad. si no cambian, no va así. Bueno, por eso yo decía, no es la primera que se intenta, es más, todo este sistema de multas, corregime, doctor, si me equivoco, pero toda esta gran parte del sistema de multas, de estas indemnizaciones agravadas, etcétera, etcétera, eran también una idea de decir, si yo hago más severa la sanción para aquel que registra o no registra, tiene trabajadores en negro, va a promover al trabajo registrado. Tampoco funcionó, es decir, no es la primera que se intenta en Argentina regularizar esta situación
a través de estas leyes, y quizás la punta sea la que dice Gustavo, o sea, si las condiciones de hecho no son más favorables, vos podés tener multas o no multas y podés sacarlas, podés blanquearlas, podés aumentarlas, pero de práctica tenemos de pique un 30% de mínima, yo creo que hoy es o mucho más de irregularidad. Sí. Hagas lo que hagas. Bueno, ¿No? Para bajarle un poco el precio a la expectativa que se genera, que esto mañana va a cambiar todo, ¿no? Exacto, yo creo que primero hay que esperar la reglamentación, hay que ver Sí. qué sostiene la reglamentación. En segundo lugar, creo que desde el gobierno viene acompañado de la idea de que el cambio de modelo económico va a traer otras reglas de juego, Claro. y que esas otras reglas de juego permitirían de pronto una posibilidad de regularización. Pero a propósito de esto que señalas, el último capítulo de la parte laboral es esto, ¿no? De que vos mencionabas, se derogan todas las leyes que imponían sanciones por la falta de registración. Entonces, a partir de ahora, ¿cuál es el escenario? Tengo la posibilidad como empleador de regularizar todo lo que tenía mal, pero si sigo contratando en negro, tampoco tengo sanciones. Antes, probablemente, con la ley 24013, la 25323, el esquema de sanción era muy alto porque se daba un sistema de duplicación doctor, de las indemnizaciones. ¿Sí? O sea, si sigo contratando en negro, ¿no tengo sanciones? Y en el esquema actual, ¿no? O sea, Entonces, ¿para qué va a me blanquear? refiero, perdón, hago la aclaración. No tengo sanciones a favor del empleado. ¿Está bien? Es decir, en el régimen anterior, la ley 24013 y 25323, creo que incluso de manera sobreabundante, si el abogado era lo suficientemente hábil y hacía en tiempo y en forma una serie de intimaciones, podía llegar a duplicar y a veces hasta triplicar la indemnización. La indemnización común que todos conocemos, ¿no es cierto? Un mes de sueldo por cada año de trabajo. Por todas esas multas, Por todas las multas que Ajá, podía venían en duplicar y virtud de no triplicar. estar registrado, de haber ingresado tarde la fecha de ingreso, de no pagarle todo el sueldo en blanco o cualquier otra deficiencia de registración. Se duplicaba y realmente en los contratos que hay mucha gente que tiene 5, 10, 15, 20 años sin registración, realmente se hacían sumas muy altas. De eso dependía un poco la habilidad del abogado laboralista por la parte obrera, ¿no? Todas esas sanciones desaparecieron. Después de este periodo de blanqueo, como vos lo llamaste, lo que sí van a continuar, obviamente, si vos evadís aportes, eso va a generar una responsabilidad penal. El blanqueo comprende que te van a poder exonerar de esa responsabilidad penal por lo pasado, Anterior. pero no para adelante. Ajá. Lo mismo el registro de empleadores, que hay un registro que se llama Repsal, donde se registran los empleadores que tienen infracciones. Por el blanqueo te van a poder sacar los antecedentes, pero después que termine este periodo, seguramente si volvés a incumplir, vas a ingresar. Otra vez esta es una sanción de tipo O sea, administrativa. se eliminan las multas económicas que mejoraban la indemnización del trabajador, pero no la responsabilidad por evadir que tiene una persona. Exactamente. Pero en la práctica, tal vez esto, no sé, esto ya excede el derecho laboral, ¿es penal la responsabilidad por evasión o no? Sí, o sea, claramente. ¿Y en la cuando, práctica existen, digamos, no sé, alguien ¿Creadores que- presos? no sé si existen presos, pero sí existen procesos judiciales. Lo que pasa que siempre en esta materia está pasible de regularizar la situación tributaria y de esa manera suspender o extinguir la acción penal. Entonces es como que más tarde o más temprano la persona está sometida a proceso a terminar pagando, haciendo un plan de pago, el empleador estamos hablando, ¿no? Incluso este blanqueo comprende a todos los juicios que están en trámite. E implica que durante estos 90 días que va a durar el periodo de regularización, incluso las entidades sindicales, las obras sociales, la propia AFIP, no van a poder hacer estimaciones de deuda. Es decir, durante esos 90 días como que se frisa la situación, no se generan más deudas, está la posibilidad de blanquear todo lo anterior. Bueno, y a partir de ahí veremos cómo evoluciona esto acompañado con la situación económica. Está claro que si los incentivos del punto de vista económico para que sea más barato tener un empleador
no son buenos o la economía no mejora de una manera tal que una persona diga, no, me conviene contratar en blanco, No va a tendremos que haber, ver digamos, los resultados. habrá ¿no? que, habrá Sí, que ver sí, qué pasa. Decía que hay cosas que dependen de la reglamentación, que hay 90 días. Estas cuestiones, estos artículos dicen que se derogan artículos. ¿Eso no necesita reglamentación? ¿Eso ya está operativo? ¿La derogación de los artículos? Hay las reformas a la ley de contrato de trabajo, básicamente, que no son muchas, pero que sí son puntuales, ya son operativas, aunque también hay algunas cuestiones que están sujetas a reglamentación, ¿no es cierto? En ese sentido, ahí entramos dentro de lo que es la segunda parte de la reforma, que se llama en la ley modernización laboral. Básicamente, ¿a qué refiere la modernización laboral? La simplificación, por un lado, de la inscripción de los trabajadores. Hay un perfil marcado que tiene que ver con favorecer a las pymes en el sentido de agilizar trámites, de informatizar trámites, de aplicar tecnologías, y se reforma la ley 24013, que es la Ley Nacional de Empleo, de la época de Menem, justamente. Se derogan de esta ley los artículos que establecían estas sanciones, como decíamos antes, pero se reforma, y a partir de ahora como que la registración de los empleados va a ser más sencilla, también a través de un mecanismo simplificado que va a tener que... ¿Hoy es verificar engorroso o no tanto? más que lo engorroso, pues hay un costo, digamos, en general son temas técnicos que lo tiene que hacer un contador. ¿Qué establece la ley o qué establecía la ley? Que un empleado queda perfectamente registrado, para ser así muy sintético, digamos, muy claro en la expresión, cuando se le daba de alta en todos los sistemas que lo impactaban. O sea, no solo lo tenía que poner de alta ante la AFIP, sino también ante la obra social, ante el RT, ante el sistema de seguridad social. Entonces tenía que ponerlo de alta en todos los aspectos, y recién ahí se consideraba que estaba correctamente blanqueado. Hoy, por ejemplo, antes se hablaba de la inscripción en el libro del artículo 52, un libro que establece la ley, el libro de sueldos, se dice normalmente, ¿no? Bueno, hoy todo esto va a ser bastante más sencillo desde el punto de vista Eso de es bastante instrumentación, razonable. Sí. Eso es La bastante. orden es que sea un proceso ágil, expeditivo, rápido, informatizado y sencillo, ¿no? ¿Y el tema del periodo de prueba, eso quedó también modificado? ¿Que no son 3 meses sino 6 ahora? Sí, en realidad es una de las modificaciones al artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Nosotros veníamos de un periodo de prueba de 3 meses, que por convenio colectivo podría ampliarse a 6. Este periodo, con la nueva ley, se amplía, ¿no es cierto? Y de nuevo, hay una posibilidad para las empresas que tienen menos trabajadores de que ese periodo sea más alto, de llegar hasta 1 año, ¿no? Esto también tiene una serie de reaseguros para evitar que digamos, se convierta en una especie de práctica desleal, si se quiere. Claro, ¿no? terminan los 6 meses de prueba, te vuelvo a hacer entrar con otros 6 meses de prueba Te y vuelve a así hacer entrar, eternamente. o está prohibida la contratación por pruebas sucesivas. Si Claro. yo no te puedo contratar a vos 6 meses, 6 meses, 6 meses, pero también si tengo un puesto de trabajo, vendedor en una verdulería, y te contrato 6 meses a vos, 6 meses a él, 6 meses a él, También, y no cubro ah. sucesivamente el Puesto de manera definitiva. de manera definitiva, también. con un trabajo típico, que es el trabajador que entra a Bueno, trabajar. pero acá no hay muchos casos, pero en Buenos Aires están repletas de empresas que hacen esto, Sí. que tienen 1000 empleados y tienen 100 empresas contratadas que van rotando el personal. O sea, este mes te toca en una estación de servicio, el mes que viene en un supermercado, el otro mes en... Las famosas prestadoras de servicios. Bueno, Empresas, esa es otra Son todos por contrato, sí, por 3 meses, contrato. 3 meses. Esa es otra hipótesis, digamos, que también aparece en la nueva ley, o en la modificación a la ley, que tiene que ver con las responsabilidades en las tercerizaciones, o cuando se contratan a empresas que presten servicios a otra empresa, ¿no? Si una empresa se dedica a contratar personas que prestan servicios a otras empresas. En este sentido, que se establece como parte de la reforma la posibilidad de que, ante el incumplimiento de la primera contratante de la patronal, se pueda reclamar el cumplimiento de determinadas prestaciones de manera directa a la empresa beneficiaria del servicio.
¿sí? Es como que se habilita eso por la ley de contrato de trabajo, por la ley de sociedades. Acá se planteaban los supuestos de responsabilidad solidaria. Entonces yo trabajo para esta empresa que presta servicio a otra empresa, laboralmente, ante un incumplimiento, podría ir contra las dos. Claro. ¿No? Entonces, acá lo que se hace, bueno, es habilitar una vía para que ante el incumplimiento de la primera pueda ir por la segunda, y a su vez se restringe la responsabilidad de la prestataria solamente al periodo que estuvo trabajando con ella y no a otros periodos, ¿no? Bueno, así como apreciación, no sé, del 1 al 5, ¿cuánta expectativa, crees que es una buena ley o habrá que esperar? ¿O quedó incompleta? Creo que de la ley se nota claramente que es producto de una negociación, porque cuando se establece algún tipo de norma que implica una especie de avance sobre los derechos laborales, a continuación se incluyó alguna norma que viene de alguna manera a poner algún control, algún freno, algún límite. Hay cosas que responden perfectamente al perfil que plantea de alguna manera este gobierno, como la inclusión pero que me parece que pueden tener efectos contraproducentes. Por ejemplo, se establece una nueva hipótesis, que es el despido discriminatorio, que antes lo basábamos en la ley antidiscriminación. Ahora se establece dentro del artículo 245, que es el que habla del despido, y se establece una sanción, por ejemplo, del 50% extra de la indemnización cuando hubiera alguna supuesta indemnización. Antes las sanciones a veces eran más bajas. Claro. No llegaban al 50%, es más, se la puede llegar hasta el 100%. Por un despido discriminatorio. Por un despido discriminatorio, y eso hoy está tasado en la ley. Paralelamente hay una complejización para el trabajador, porque, por ejemplo, el trabajador antes gozaba de una presunción de que si estaba en una situación de discriminación, no era él el que tenía que probar la discriminación, porque es muy difícil probar la discriminación. Ahora sí. Ahora la si carga bien la es prueba mucho la más alta la discriminación. indemnización, es más difícil Exactamente. probar. Doctor, gracias por venir, Ok, hasta la gracias. semana que viene. ¿Qué hacemos, Tere? La pausa, María Cristina, nos vamos a la pausa. ¿Cuál es la mejor anécdota que tenés con tus amigos? Mándanos un audio, participa. Mira que hoy es día de sorteos, ya venimos. Transmite LT7, Radio Provincia.